Ya comienza Agenda Fútbol, tu cita semanal con lo mejor del deporte, análisis, debate y pasión. Acá ponemos la lupa sobre lo que dejó la semana, lo que está ocurriendo, lo que se viene, con opiniones que van al máximo en cada jugada. Cada episodio trae resúmenes claros de la actualidad deportiva, opiniones sin filtro pero con fundamentos, historias y protagonistas que marcan la diferencia. Y por supuesto el toque del hincha, que nunca puede faltar. Si vivís el deporte con intensidad, este es tu lugar. Arranca Agenda Fútbol, donde cada semana jugamos un partido nuevo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Agenda Fútbol. Hoy tenemos un programa tremendo con mucha información y también opinión sobre todo lo ocurrido en la final del torneo uruguayo, donde se coronó el Club Nacional de Fútbol como campeón 2025 al ganar en el alargue 1-0 su clásico rival. Arrancamos entonces con los titulares del programa, saludando a nuestros periodistas y conductor Martín Gómez de Fleitas y Rafael Pozzi. Adelante, compañeros. Hola Carlos, ¿qué tal? Placer en saludarte a vos, a Rafael y a toda la audiencia de Agenda Fútbol. Bien, como vos decís, vamos a hablar de lo que fue la consagración del Club Nacional de Fútbol como campeón uruguayo temporada 2025, ganándole esa final clásica a su tradicional rival, el Club Atlético Peñarol, con un héroe inesperado como Cristian Évere. También vamos a hablar de lo que fue la consagración de Flamengo como de campeón de la Libertadores a ganar a Palmeiras, con varios uruguayos en el plantel. Y vamos a hablar un poquito también de lo que es las definiciones de los semifinalistas del campeonato uruguayo de la Divisional D, que se están jugando en estos días y que van a tener un ascenso más a la Divisional C. Y tenemos también, para hablar del fútbol femenino, las presentaciones de Uruguay, los partidos por la Liga de las Naciones de la Conmebol femenina de cara al Mundial de Brasil 2027. Y también, cómo no, es merecido también, si bien el programa es Agenda Fútbol, pero vamos a hablar un poquito de esa brillante y agónica victoria de Uruguay ayer en el básquetbol ante Panamá. Lo saludo también a mi amigo Rafael Pozzi. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, sí, a toda la audiencia de Agenda Fútbol. Y bueno, Carlos y Martini, dentro de lo que es el clásico, obviamente es un tema que obviamente con todas las polémicas y toda la definición se tiene que tocar, y vamos a darle alguna dedicatoria especial, es decir, al tema que se viene el próximo viernes, explicando algunos detallecitos, algunos cambios en cuanto a lo que es el sorteo del próximo campeonato del mundo. Sabido por todos, con la cantidad de partidos sube por subir los equipos, y también hubo algunas novedades en cuanto a lo que es el tema de cruzamientos, algunos otros detalles, que es lo que cambió en relación a lo que son los sorteos anteriores, y qué es lo que se mantiene, son como para que más o menos nos sorprendan en el momento de sacar las bolillas. Perfecto. Hoy vamos a invertir el orden, si te parece, Carlos. Como dije el otro día, mis opiniones es más basada en la pasión, en la emoción, bien como somos los relatores, ¿no? Pasionales y emocionales, pero en principio quieren las cosas, y quiero que la gente escuche al hombre que analiza tácticamente y con serenidad los partidos, y este es Rafael Pozzi. Si te parece, arrancamos por Rafa. ¿Te parece bien, Carlitos? Antes queremos agradecer a quienes nos siguen desde el reporte.com.uy, donde está este podcast semanal, Agenda Fútbol. También los que nos siguen por YouTube. Muchas gracias a todos. Y recuerden ponernos sus likes, y agradecemos también los comentarios, que es la forma que nos pueden ayudar para que nuestro trabajo tenga mayor visibilidad. Adelante, Rafael. Y bueno, lo que fue la consagración de Nacional, de la cantidad de cosas que se han conversado, quizás no era tan esperado de lo que es el punto de vista del rendimiento anual, pero sí de lo que es desde el punto de vista de lo que es la fuerza anímica y lo que fue todo lo que mostró dentro del partido, que fue superior a Peñarol. Y bueno, yo creo que el festejo de Perman terminó siendo más que justificado, porque entre ganar ahí con toda la presión, que era la gran ventaja, y el riesgo enorme de perder
lo que significaba quedar en la historia negativa en un año complicado. Bueno, Perman, o sea, tenía fe, le salió el festejo así porque tenía todos los motivos como para festejar y le terminó dando la razón. Obviamente, digo, con todo lo que fue el contexto del partido, en un campeonato que se terminó definiendo, digo, por un margen muy cortito, que influyó mucho todo lo que fue el mal año de Peñarol en cuanto a lo que es el tema de lesiones, y le volvió a pasar algo similar cuando perdió aquellas finales en pocos días con Nacional. No llegó de la mejor manera, no pudo hacer competencia como tendría que haber sido, y a eso le sumó los horrores que cometió en el partido que tenía que sí o sí ganar para ir con ventaja y cuidar el resultado. Y bueno, si entregaba 2 goles así por horrores de los defensas, después la cosa se iba a complicar por más reacción que hubiera, ya sabiendo de que la presión que hace Nacional con todo el estadio a favor y todo lo que rodea también puede ser presiones a los árbitros y demás, es una cuesta arriba. Entonces, si le sumas a eso que no tuvo la actitud necesaria porque Peñarol no jugó como tendría que haber jugado una final y no era solo el primer tiempo, se resume que, bueno, terminó ganando el elenco de Nacional. Y bueno, capítulo aparte para el tema de lo que es el tema arbitral, porque obviamente que se va a seguir protestando todo eso, pero bueno, si bien para mí sí fue penal, tampoco quita de que Nacional jugó mejor, y sin ser gran fútbol ni nada que se le parezca, anuló mucho mejor a los jugadores clave de Peñarol. Perdón, Rafael. Y bueno, lo que también se terminó. Sí. Disculpame, estás hablando precisamente de la jugada de los 9 minutos. No, obviamente, esa es la jugada que se habla de mayor polémica, pero yo lo que voy es que decir, las dos cosas pueden ser ciertas. Es decir, Peñarol reclama para mí con razón un penal, pero también hay que ser mea culpa. Primero que todo, se pagó una tortadita por un jugador que tenía que aparecer y no apareció. Y los demás hombres de Peñarol que en algún momento tenían que hacer lo que tenían que hacer porque no jugaba para nada bien Peñarol. Y no solo los primeros tiempos tradicionales, que jugó mal casi todo el torneo, sino que él ya cuando tuvo que aparecer en el segundo tiempo, en ningún momento dio ningún chispazo y solamente Pierres tuvo que tener esa en el palo para por lo menos tratar de despertar al elenco de Peñarol. Después, lo de Nacional lo marcó a todos. No podían hacer una jugada en ningún momento porque siempre había un jugador que les cortaba los circuitos y en ninguna ocasión apareció nadie para salvar la plata de Peñarol. Así que proteste todo lo que quiera Peñarol por el penal, pero asuma que se hicieron muy malas cosas. Y también, párrafo aparte, sacar a Arezzo para poner a Báez. No digo más nada. Ajá, claro. Sí, creo que con Martín estamos un poquito también de acuerdo en tu análisis. Ahora bien, ocurrió todo distinto a lo que fue el clásico en el campeón del siglo. ¿Por qué? Y porque en este clásico, precisamente ambos, me parece a mí, lo que estoy diciendo yo, ambos técnicos planificaron justamente a no jugar a nada, a no cometer errores. Estoy en tu línea, Carlos. Yo lo dije incluso durante el relato del partido, que el miedo a perder te quita la gana de ganar. Exacto. Porque para mí el partido arrancó lindo, arrancó con una muy buena jugada colectiva de Nacional, que Maxi Gómez, esto que estoy hablando fue antes de los 5 minutos del primer tiempo. Sí, estamos de acuerdo. Maxi Gómez se lo saca de arriba a Gularte por el sector izquierdo del área de Peñarol, le gana la posición a Gularte y se la cede al Nico López, y el Diente abre por derecha y llega Boggio, sí, pero de frente al arco. Yo creo que un delantero hubiese perfectamente convertido ese gol, pero Boggio la mandó al diablo, es decir, la tiró allá arriba, lejos, allá a la tribuna. Fue la chance de mayor peligro que tuvo Nacional ahí en el primer tiempo. Después el partido realmente fue bravo de verlo, sí, en el sentido de que súper cortado, friccionado. Totalmente. Está la jugada del penal. Para mí es claro penal, es clarísimo penal. Coincidís con Martín, entonces, con Rafael, digo. Coincidís con Rafael. Sí, totalmente. Es un claro penal, lo dije en el momento viéndolo en la cancha, y después corroboré, tenía en la cabina al lado el monitor de frente a mí y corroboré, sí. Toca la pierna, no toca la pelota, Romero. Sí. Para mí era un penal totalmente cobrable. Ahí hay varios errores, es decir, varios partícipes de errores. El árbitro Tejera en cancha, yo le tenía más fe a Tejera, para mí es el mejor árbitro uruguayo en la actualidad, pero ayer me decepcionó, de verdad que no hizo un buen partido. Ese tiene dos errores capitales, vamos por parte. El primero, ese penal,
que para mí debió ser cobrado. Está el asistente también, que fue sobre la esquina del área. El asistente perfectamente lo podía haber ayudado en esa jugada. Y también los que tienen 25 cámaras para ver la acción, como es el VAR, que estaba Dunajec, y había 3 a VAR. Uno era Daniel Rodríguez, otro era Vergaló, y me está faltando el nombre del otro, pero había un VAR y 3 a VAR. Y ni así pudieron cobrar el penal. Algo realmente, sinceramente, si nos pasa eso en el Mundial a la selección uruguaya, nos volvemos locos y empezamos con que la Conmebol y las FIFA no los quieren a los uruguayos y que siempre nos boicotean. Para mí el penal debió ser cobrado. Después el primer tiempo se fue sin pena ni gloria, realmente pocas ocasiones de gol. Hay una oportunidad que tiene Arezzo, inclusive también de convertir. Esa fue muy clara en el primer tiempo para Peñarol. Esa fue muy clara y atajada bien Mejía. Después coincido con Rafael en que, así como yo lo destaqué a Leo Fernández como el mejor jugador de la cancha en el clásico pasado, pero ayer no estuvo a la altura ni en la pelota quieta. No estuvo. Y miren que era un escenario propicio, porque el Parque Central sabemos todos que no está en buenas condiciones, no está a 10 puntos. Y ayer llovió bastante durante el partido. Estaba rápido, a partir de cerca de finalizar el primer tiempo, estaba rápido el balón. Sí. Aparte no es sintético la cancha. Y no acertó un tiro libre con peligro. Y en Nacional es un jugador que no es de los que a mí me deslumbra, pero ayer lo vi voluntarioso, lo vi metiendo, lo vi luchando, es Gonzalo Carneiro. Me causó muy buena impresión Carneiro, mejor incluso que el Diente López y especialmente mejor que Maxi Gómez, que prácticamente después de esa jugada que mencioné sobre Ugarte, poco hizo en juego. Después otras figuras a destacar en Nacional, Oliva en la mitad de la cancha y especialmente los zagueros. Pero me gustó mucho el desempeño del colombiano Millán, y quiero hacer un mea culpa, una autocrítica, porque soy sincero. Y si me equivoco me gusta después, y las cosas no se dan como yo digo, me gusta rectificar, decir uno no es el dueño de la verdad. Cuando llegó Millán al Uruguay, yo sinceramente dije, pero ¿de dónde sacaron a este colombiano que nunca siquiera se oyó que lo hayan citado alguna vez para la selección Colombia ni nada? Es un ilustre desconocido, Millán. ¿Cómo Nacional un equipo grande de América va a contratar un jugador que nunca jugó en el exterior de Colombia ni nada? Bueno, la verdad que con el tiempo, con el pasar del año, Millán me ha tapado la boca, porque se ha demostrado en cancha que es muy importante realmente para Nacional. Sí. Y después, bueno, otras situaciones del clásico que no estoy de acuerdo yo, es con que no haya sido expulsado Remedi. Para mí Remedi mereció ver la roja, ya tenía amarilla, comete una dura falta, el árbitro no lo expulsa porque sabe que tenía amarilla, si no lo iba a expulsar. Pues amonestó bastante más jugadores de Nacional que de Peñarol en definitiva. Y después hay... Perdonen que me extienda un poquito, pero bueno, el clásico estuvo alargue incluido y todo. Hay una jugada que fue sobre el final, pues fue tan largo el partido que uno pierde la noción. Me refiero a la que pegan el paro de un Pierres. ¿Fue en el segundo tiempo o fue en el alargue? Fue en el segundo tiempo, ¿no? Fue en el alargue. Fue en el alargue, bien. Bueno, pues fue tan largo. El partido técnicamente no fue bueno, pero fue emotivo. Parecía que primero que se iba a la alargue y después que se iban los penales. El gol anulado a Juárez, y ahí está la discusión ahí sobre si debió ser expulsado o no. Yo quiero ser bien clarito al respecto. Me deja muchas dudas el gol, así como no me deja dudas que debió ser sancionado el penal a favor de Peñarol. La jugada de Juárez es muy fina. Muy fina, me deja muchísimas dudas. Muy fina, me deja muchísimas dudas este famoso trazado de línea. Y está la discusión de si debió ser expulsado o no. Él se saca la camiseta en el éxtasis de convertir el gol con su gente. Pero a ver, si anularon el gol, obviamente que esa
sacada de camiseta no aplica. No o sea, aplica, claro, la claro. sacada de camiseta fue la consecuencia del festejo del gol. Exacto. Pero al no valer el gol, no se le puede exigir al árbitro que lo expulse porque si se anula el gol, se anula todas las consecuencias. No sé cómo ven ustedes esa jugada. Y después, antes de pasarlo a Rafa nuevamente, cuando la pelota con Pierre la había adentro. Fue la chance más peligrosa de Peñarol en el partido. Cuando vi que pegó en el palo, digo, bueno, hoy Nacional no pierde esa copa. En ese momento vi que Nacional no perdía esa copa. Y un destaque para Évere, ¿no? Que fue tan despreciado, tan maltratado por la directiva anterior de Nacional, que lo marginaron del plantel, lo mandaron allá para Plaza Colonia, no volvió a Nacional y no lo ponían nunca. El tiempo le dio la oportunidad de convertirse en el héroe inesperado, ¿no? Porque antes de esa jugada hay 3 jugadas que participa con protagonismo Évere. Una, antes del gol, una que en el medio de los 3 zagueros de Peñarol se va llevando la pelota. Después, unos pidieron penal, no era penal, pues termina en las manos de Cortés el balón, pero el lucha y se la lleva contra Volarte y contra Herrera, en definitiva. Y en el medio de los dos se consigue llevársela, después le queda muy adelante el balón y lo atrapa Cortés. Y después, bueno, esa jugada que le gana la posición a Volarte y define este remate, que se transforma en el único gol del partido. Y la otra, ser generoso y no ser egoísta, arranca de la mitad de la cancha, con pelota dominada, y se la pasa al Diente López. Sí, y el es Diente cierto. López, en vez de devolvérsela a Évere, que venía solito Qué Évere. enojado que quedó el africano. Diente, claro, sí. el egoísmo del Diente para hacer su gol y consagrarse en el parque, lo lleva a rematar él. Y si se la daba a Évere, entraba solo frente a la valla de Cortés. Y Cortés le tapó el remate al Diente López. Esto era lo que quería expresar al respecto. Y lo otro, destacar a Nahuel Herrera, ¿no? Que lesionado en inferioridad total de condiciones físicas, jugó todo el partido hasta los minutos finales del alargue en Peñarol y guapió, la verdad que el pibe guapió y se la bancó la lesión fuerte todo el partido, porque dolorido estaba. Y lo otro, sinceramente, quien alguna vez me haya escuchado relatar, sabe que lo que más yo quiero tener en el campo son los goleadores. Yo no comprendí hasta ahora, no entiendo qué pretendió Aguirre, aparte siendo cuando fue centro delantero Aguirre, ¿no? Sacando los 2 9 simultáneamente de Peñarol. Sacó a Arezzo y sacó a Silvera. Y Silvera es un goleador clásico, tiene un despliegue enorme. Y Arezzo había tenido una buena oportunidad, que la había atajado muy mal. O sea, y era el último partido del año, no había mañana. Es decir, y lo dejó todo Nahuel Herrera, que no podía jugar. ¿Cómo vas a sacar, faltando todo el alarme por jugarse? Ya yo opino del plan recambio, del repuesto, digamos, de los cambios de los sustitutos. Opino los jugadores mismos. Es inconcebible que Diego Aguirre haya sacado a Arezzo y a Maxi Silvera a la cancha. En un partido que tenía 30 minutos de alargue por delante y posiblemente penales, donde los dos son muy buenos ejecutantes. Pero bueno, creo que en definitiva por la tabla normal que la ganó Nacional, es justa la victoria tricolor y pudo festejar toda su gente en definitiva y evitó una mancha histórica, porque perder un clásico que significaría perder el campeonato uruguayo ante su tradicional rival en su casa con toda su gente, era como iba a ser salvando la distancia del torneo, pero a nivel local, doméstico, iba a ser como el 9 de diciembre para los hinchas de Boca y River. No se iba a olvidar más ni uno ni otro. Muy bien, Martín, vamos a pasársela un poquito a Rafael, porque usted es un todoterreno, agarra la pelota y no se la presta a nadie.
Arriba, Rafael. Como atiende López. Arriba, Rafael. ¿Cuáles son sus conclusiones? Tratando no, pasa que hay que ver, digamos, tratar de dar algunos aspectos ahí de lo que no se haya dicho en sí. Digo, me puse a pensar, digo, lo que es el tema de ausencia, los cambios mal hechos y todo lo que es más que el contexto de lo que es el fútbol, y yo creo que día tras día me sigue sorprendiendo y yo lo voy a decir en cuál programa esté. Me puede pasar el día de hoy de criticar a un jugador, que sea defensa, sea golero, sea volante de marca, sea el que sea, porque no anda bien y de repente me decepciona o me sorprende. Digo, me pasó que Remedi lo tenía bien arriba, se mandó una macana enorme en el campeón del siglo y costó un gol, por decir otra. Después, ya Évere, digo, como que seguía más o menos los comentarios que se venían diciendo al principio. De Évere, que se decía, no es para Nacional. ¿Por qué? Porque Plaza Colonia estaba jugando de contragolpe, entonces por eso no. Y se le dio palo y palo y palo. Y después ahora te sorprende con este gol. Y ahora, bueno, habrá que ver él después, cómo sigue la carrera de Évere, si sigue por un buen momento, e incluso hasta lo llegan a citar a la selección mayor de Nigeria, que lo necesitarían porque llevan 2 mundiales afuera consecutivos, o baja nuevamente el nivel, eso se verá. Después Carneiro, que venía muy mal y que también que levantó y muchísimo. Y por el otro lado tenés al Diente López y a Maxi Gómez, que arrancó pum para arriba, metiendo goles de todos los colores y se vino abajo en picada. Y con eso ya me explico el por qué la carrera de él ya no es la misma y por algo tuvo que volver. Y después el Diente López le hizo competencia a Leo Fernández. ¿Qué pasó de diferente? Que uno salió campeón y el otro no. Pero los dos en el debe. Lo que pasa es, claro, el Diente López le perdonan el gol hecho porque, claro, todo el público nacional está festejando como loco. Exacto. En cambio, del otro lado, la verdad, no solamente por el mal juego, sino porque no sé por qué no se dio cuenta de algo que le salió perfecto en el campeón del siglo. Vamos a pegarle con el efecto de que pique y sorprenda a Mejía. Y no lo hizo con 800 pelotas quitas que tuvo. Entonces, nuevo golpe, en este caso, en este año, para Leo Fernández. Ahora habrá que ver, Aguirre si hace magia trabajando con esa cabecita. A ver si lo transforma en el jugador que era antes. Logró transformar, por ejemplo, Olivera, que andaba horripilante, pero mal de mal, y empezó a rendir. A ver si con Leo Fernández puede hacer lo mismo. Y yo creo que Aguirre, en una de esas, trajo a Baez porque confió en eso. Con mi experiencia, con mi magia, lo voy a lograr que Baez juegue bien. No todos los días son de fiesta y tampoco esos días para lograr eso. Así que esta vez no te salió. Y lo peor es que tuvo que sacar una de las figuras. Así que bueno, una de cal y otra de arena. Es decir, lo que sí también, y no sé si en esta me podés ayudar vos, Martín, estas macanas a Aguirre se las mandaba en Brasil y por eso no le fue muy bien. ¿Tenés alguna info similar de eso? Buena pregunta. Brasil, en parte te podría decir que sí, porque que le criticaban muchísimo a Aguirre en Brasil, especialmente cuando dirigía a Inter de Porto Alegre. Ya no digo a Santos porque lo agarró en zona de descenso y no lo pudo levantar. Pero en Inter le criticaban mucho la rotación, le vivía rotando el plantel. Es decir, no tenía un once definido nunca el Inter de Porto Alegre. Y bueno, después en San Pablo le hizo una muy buena campaña. San Pablo hizo buena campaña y en Atlético Mineiro llegó hasta cuarto de final del campeonato de la Copa Libertadores. Pero en Inter me acuerdo que sí, que la rotación era algo que les molestaba muchísimo a los brasileños, bueno, estaban acostumbrados. Simplemente un último párrafo del partido de ayer, compañeros. Qué mal los dos arqueros con los pies. No me refiero a la función de atajar. De atajar estuvieron bien los dos, pero jugando con los pies, tanto cuando los zagueros los ponían en un compromiso, por el barreo, un compromiso, y lo hacían varias veces durante el partido, de tirarle la pelota atrás y tenían sí o sí que resolver con los pies. ¿Cuántas veces le jugaron mal a la tribuna? O mismo en los saques de arco, pero aplica para los dos, para Mejía y para Cortés, especialmente el chileno que tuvo más la posibilidad de jugar con los pies, pero en ningún momento lo sentí firme con los pies. Por las manos, a mis criterios, rindieron bien. Yo lo único que voy a discrepar en un detallecito mínimo, pero que ha sido la constante de Cortés, es decir, que agradezca al VAR. ¿Por qué? Pues la anularon el buena Coates. Si prestan atención, horripilante en el gol de Coates. Así que le agradezca al VAR. Eso sí, el año que viene, urgente penal buscar arquero. No tuvo nunca. Y paseó por campaña de Amores, Cortés y quien sea. No consiguió nunca un arquero y así
difícil, por no decir imposible, porque no tenés quien te salve esos momentos claves. Entonces ahí va a tener, de las tantas cosas va a tener que trabajar Peñarol. Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, estamos con en esto el que dicen, final. con Vamos esto a hablar que sobre dicen de- vamos a hablar sobre la Copa Libertadores, que tenía Martín Eso. algo preparado, de segunda divisional. Bien. ¿Sí les parece? Bueno, arranco con la Libertadores, después voy con Rafa para que nos cuente un poquito de la segunda división profesional que definió a otros ascendidos, y después venimos conmigo con las granjeas en definitiva de las divisionales más chicas, la de el fútbol femenino y eso, y le doy para Rafa para que haga el análisis de lo que quiere contar de lo del sorteo del Mundial. Vamos a hacer esa dinámica. Uno y uno. Obvio que lo de la Libertadores también quiero que, porque seguramente él vio el partido, que dé su opinión al respecto. No fue un partido técnicamente bueno, fue muy estudiado, con dos técnicos que se conocen bastante, es decir, dos estudiosos, como Abel Ferreira, el técnico que hace 5 años dirige a Palmeiras, y Felipe Luis, que tiene un año nomás como director técnico a nivel del profesionalismo, pero es un ganador empedernido. Pero no fue un partido muy bueno, y bueno, no estuvo exento de polémicas. Palmeiras reclama la expulsión del chileno Pulgar, que le entró duro a Bruno Fuchs, le entró una patada abajo en el primer tiempo, y Flamengo retruca que antes de esa jugada debió ser expulsado entonces Rafael Veiga. En líneas generales, un partido muy parejo. Me pareció justo el triunfo de Flamengo porque fue el que más quiso, de los dos el que más quiso. Palmeiras prácticamente no pateó el arco, prácticamente no inquietó a Rossi, y mucha pelota aérea jugó Palmeiras y eso, y el árbitro, bueno, el árbitro Herrera tuvo un protagonismo decisivo en esa jugada, el árbitro y el VAR, ¿no? Porque en esa jugada ahí de Pulgar, que tanto reclaman, la propia de Rafa Veiga, y después hay una jugada en el segundo tiempo, cuando ya iba ganando Flamengo 1-0, que no le corta el ataque a Palmeiras, es decir, deja continuar el ataque, en una jugada que le comete falta Danilo a Víctor Roque. Estaba cerca de la media luna y de frente al arco. Era más peligroso era más favorable para Palmeiras, más peligroso para Flamengo, que hubiese cobrado el tiro libre a favor de Palmeiras. Él dejó seguir, a mi criterio se equivocó en dejar seguir esa jugada. Y después, bueno, destacar lo de los uruguayos, de la Cruz, que estaban en el banco suplentes, Viña, que no estaba convocado, pero integró el plantel de Flamengo en la Copa, y ni que hablar el excelente partido de Guillermo Varela en Flamengo, y del capitán, del mago, el señor Rafaeta, que fue elegido como el mejor jugador de la Copa Libertadores en esta edición 2025, y un Flamengo que es el primer equipo en Brasil que gana 4 veces la Copa Libertadores de América, y en los últimos 6 años la ganó 3. Es tremendo. Ganó en el 2019, 2022 y ahora en el 2025. ¿Cómo viste vos este partido, Rafa? Yo el partido, sabés que esperaba un poco más de Palmeiras, en mi opinión, y yo creí que iba a ser un poco más parejo, pero después estoy totalmente de acuerdo. Cuando vi que no llegaba ese primer gol al principio y que había pocas oportunidades, era como el típico partido, bueno, de un gol y cuando no, de pelota quieta. No me sorprendió que fuera así. Y después, obvio que después Palmeiras tuvo su chance para empatar, pero es decir, fue un partido, claro, que medio que se anularon entre ellos. Me quedo más con la final que fue acá en Montevideo, quizás, pero es decir, es lo que tiene estos partidos, que es uno solo y chao, ¿viste? No es como las anteriores, que era ida y vuelta, que capaz que tenés otro tipo de atractivo, pero bueno, es decir, por lo menos yo en lo personal deseaba que ganara sí o sí Flamengo, porque creía que se tomara revancha, porque perdieron por esa macana de Andreas Pereira acá en el Centenario. Entonces hubiera sido más justo de que hubiera revancha para Flamengo, y que la verdad, es decir, esto lo da para que lo analices vos, pero es decir, aparte del tema de plata, porque plata en Brasil varios tienen, pero es decir, que Flamengo desde el 81 que no ganaba una Libertadores y ahora tiene 4, bueno, aparte de tener plata, ¿dónde está el quiz del asunto? Porque la plata la tienen varios clubes en Brasil, el tema que algo hicieron para meter en pocos años 3 Libertadores. La administración y el buen ojo para
para la contratación de jugadores. Fíjate que Flamengo, y yo lo decía durante el partido, Carlos, parecía la ONU, porque no eran más extranjeros que brasileños. Arrancamos, el arquero Rossi, el lateral derecho el uruguayo Varela, en el mediocampo el chileno Pulgar, Arrascaeta también uruguayo. Después tenés en el plantel a Jorginho, que es brasileño pero a su vez naturalizado italiano. En el banco suplente estaba, entre otros, el español Saúl. El ecuatoriano Plata no jugó por estar suspendido, es decir, tiene de cada pago un paisano Flamengo. Es que son los dos equipos que hay una rivalidad muy grande entre ellos. Flamengo incluso ahora el miércoles puede consagrarse campeón brasileño, y le gana a Ceará, le consagra campeón brasileño, y eso es el miércoles. El Brasileirón termina el día 7 de diciembre, y el 10 ya tiene que estar jugando la Copa Intercontinental contra Cruz Azul de México, es decir, no para nunca el fútbol. Pero bueno, impresionante la cantidad de gente que fue a ver el partido, ¿no? Desde Brasil viajaron un montón, mucho más obviamente de Flamengo, un 70-30 o un 60-40, pero había mucho más hinchas de Flamengo que de Palmeiras, pero se vivió un lindo espectáculo. Y la Libertadores, que el año que viene vuelve para acá, para como cierre de broche de oro al Estadio Centenario antes de la reforma, en noviembre del año 2026, vamos a tener la Copa Libertadores de América jugándose la final acá en el mítico Estadio Centenario. Muy bien. Y bueno, si quieren, Carlos, pasamos a lo de que yo tenía algunas noticias respecto a la Divisional D, al fútbol femenino. Voy con eso, le doy el pase a Rafa para que hable respecto del sorteo del Mundial y de la Divisional B también, y después cierro yo el programa que quiero hablar un poquitito de la selección uruguaya de básquetbol. Exactamente. Simplemente la Divisional D está jugando los playoffs semifinales. Se jugó el partido de vuelta y ganaron los Gorriones. Los Gorriones vencieron por 2-0 al equipo de Rincón de Carrasco y se clasificaron a la final. Esperan por Real Montevideo y Paso de la Arena, que van a estar jugando este martes a la hora 20:30. Y los Gorriones es el Benjamín de la Divisional. Esta temporada es la primera vez que juegan el profesionalismo los Gorriones, dirigidos por Hugo Bernal. Su gran figura es Lucas Matos, y los Gorriones son de Piedras Blancas. Y qué iba a decir también de la selección uruguaya fútbol femenino, que lamentablemente fue derrotada por Paraguay por un tanto contra 0 en su visita a Asunción el pasado viernes, y este martes a la hora 18 va a estar jugando en el Parque Alfredo Víctor Viera el partido frente a la selección de Ecuador por la Liga de las Naciones clasificatorias al Mundial Femenino de Fútbol de Brasil 2027. Es impostergable, ahí me trabé, palabra muy larga, impostergable la victoria contra Ecuador, ya que Uruguay tiene 2 partidos jugados y apenas un punto, fruto de la igualdad el mes pasado ante Argentina en el Estadio Centenario. Ahora sí voy con Rafael y después retorno yo para el cierre del programa. Lo que íbamos a decir, digo, está bien por arriba, porque fue el último ascenso, digo, está Albion Central Español y Deportivo Maldonado, que solamente estuvo un año y pudo, con el gol de Nicolás Tolosa, el argentino, en el 4º minuto de adición, le ganó a Atenas de San Carlos, y bueno, es decir, le positivo otro equipo más del interior en el campeonato uruguayo ya para el 2026, y las felicitaciones al Depor. De ese departamento venía alguno, o de San Carlos o de la capital Maldonado. Bueno, en este caso volvió el Depor y se consagró el elenco ahí de tierra fernandina. Y bueno, lo que es el tema de sorteo, para no tener que acabar de todo lo que son los bombos y demás, porque son 48 equipos, pero para ir viendo cómo se va a dar, o sea, 14 horas de Uruguay, próximo viernes, allá en Estados Unidos se va a hacer el sorteo, que vamos a estar todos expectantes, como ya se sabe.
la variante de los 48 equipos motiva que sean 12 grupos que van para lo que es 16avos de final. Se va a agregar una fase más para que después pasar a los octavos y después a los cuartos de final. Los primeros y segundos de cada grupo van a clasificar y la variante de los 8 mejores terceros. Después lo que ya se viene comentando para hacer la aclaración en cuanto a lo que es en el caso de España, en el caso de Argentina, que se decidió de que no se cruzaran entre ellos, y también lo mismo con los otros equipos que siguen en el ranking, como son Francia e Inglaterra. Ellos tampoco se cruzan, pero la aclaración es que para que esto no ocurra, tienen que ser primeros de sus grupos. Es decir, si alguno no le va tan bien y sale segundo en la clasificación o no es a tercero, ahí eso todo se viene abajo. Puede darse el caso de que se crucen. Sí o sí, ganar los grupos. Es por esto que lo que trata de buscar la FIFA es algo como en otros deportes, quizás en tenis, que los mejor rankeados no se cruzan hasta la final. Eso es lo que quisieron igualar. Y después las cosas que más o menos como para repasar, no se pueden cruzar en un mismo grupo más de 2 europeos. Eso no cambia, se venía manejando desde bastante rato, y equipos de la misma confederación tampoco se pueden cruzar. Y esto como para tener en cuenta el error que siguen cometiendo varios, que cuando ven a Uruguay en el bombo 1 y ven a Argentina y a Brasil en el bombo en el otro bombo, piensan que nos podemos cruzar. No puede ser, porque somos de la misma confederación. Lo mismo que si africanos en el mismo grupo, asiáticos en el mismo grupo, centroamericanos, no, solo europeos y hasta 2 y máximo. Y una de las cosas que cambió también, que esto no se venía haciendo, era el tema de, una vez definido cada grupo, se ajusta calendario, se elige en qué estadio, en qué fecha y en qué horario. Esto no venía siendo así. Antes, si te tocaba un Brasil, vamos a ponerle Portugal, por tirar uno, o una Argentina, Inglaterra, como pasó por ejemplo en 2002, estaba fijado en qué estadio era. Eso. Y podía darse el caso que yo no estoy de acuerdo, que vos tenés un estadio de 80.000 personas, por ejemplo, y tenés otro estadio que es de 40.000. Uh-huh. Y si tenía que tocar ese partido que era para llenar el estadio de 80.000, pero te tocaba el de 40.000, no se movía. Ahora yo creo que en esto estoy de acuerdo. Si toca totalmente un partido que lleve gente, mandarlo para un buen estadio. Me parece genial, totalmente. ¿Usted iba a hacer de alguna forma un comentario sobre determinados colegas que están sufriendo una situación problemática que cubren segunda divisional, verdad, Rafael? Esto me llega, yo me voy a basar como para hacer difusión. Vamos a introducir un poco de qué se trata, de dónde viene la fuente en sí. A raíz de lo que fue en un momento la pandemia, se formó el grupo de periodistas unidos, ahora el grupo de WhatsApp en sí, el grupo se llama Prensa y demás, sobre todo agrupa a varios colegas, y la base fue el tema, sobre todo los que trabajan en ámbito de vestuaristas. Es una profesión que dentro de lo que es el periodismo no está en su mejor momento, porque no es lo que era años atrás, y para eso el gran Américo Signorelli, que Dios de los vestuaristas, creo que más que para hablar que paz descanse, pero digo, lo que era aquellos tiempos. Entonces hoy en día no trabajan con una comodidad de vida, y lamentablemente hay un problema específicamente con un funcionario de la empresa Golani, y pasó en el encuentro Deportivo Maldonado de Atenas. Yo ya vamos a leer lo que he compartido dentro de lo que es el grupo del colega Iván Buela, que decía: buenos días para todos, ¿cómo andan? Quiero dejar constancia acá de una situación que nos tocó vivir el sábado en Maldonado con la personalidad de Golani. Cuando mis compañeras Camila y Paulina entraron a la cancha a hacer las notas, este tipo la sacó de muy mala manera cuando un funcionario de la AUF las había dejado pasar, hablándole mal y amenazándolas con que les iba a sacar el AUF-ID, que es el carnet que tenemos todos los periodistas para ingresar a hacer la labor. También sé que a gurises de rumbo al ascenso le pasó lo mismo, incluso uno de ellos llegó a empujarlo para sacarlo. Sí, obviamente esto de una de las tantas, hubo otro colega también que también tuvo inconvenientes, pero es algo que ya es más que reiterado, y cualquiera, como voy a cansarme de decir, si uno en un momento tiene la chance de hablar con alguien que ande en el ambiente de los vestuarios y nombra a el funcionario, muestra la foto, es decir, 110% de acuerdo todos de que es alguien que entorpece constantemente la tarea de los colegas que están ahí tratando de hacer lo mejor posible, es decir, pidiéndole los accesos, tratándolos mal, y aún ahora agregando la amenaza de sacar el carné. Y cuando hay permiso de ingresar, cuando hay colegas que conocen varios clubes, conocen a funcionarios, conocen toda la mecánica y saben cómo manejarse, que aparezca alguien y prepotee y no deje hacer la tarea, es algo que
no solo inconvenientes, sí, sino es que pasa el tiempo y no aparece ninguna solución. Bueno, esto de ser así, no tengo por qué desconfiar de la persona que le escribió el mensaje, es gravísimo y se tiene que solucionar. Llamamos a la responsabilidad de la dirigencia de la AUF, ¿verdad? Sí, obviamente, tienen que hacer todo el ámbito del periodismo, todo lo que es el círculo, todo lo que es la AUF y ver de qué manera se puede de ver esto, porque yo no creo que nadie se haya quejado. Es decir, acá algo tiene que pasar, porque sigue apareciendo la misma persona y con los mismos inconvenientes. Es decir, como que hay la necesidad de que directamente, como estamos en los tiempos de redes sociales, que la próxima vez haya un caso extremo de agresión, pero que alguien lo filme y pase a viralizarse por todos los medios. Pero parece que la única manera es esa, porque hasta ahora no veo que esto cambie. Ese es lo peor de todo. Sí, simplemente decir que, bueno, el programa es Agenda Fútbol, pero cuando está la celeste no importa la disciplina deportiva. Y ayer Uruguay logró una victoria espectacular, realmente agónica, sufrida pero disfrutada en su casa con su gente en el Antera Arena. Me refiero a la selección uruguaya de básquetbol. Le ganó 84-82 a Panamá con un tanto convertido en el último segundo del partido por Martín Rojas. Tenía que ser Martín, obviamente. Con ese nombre no podía fallar y le dio la victoria a Uruguay. De locatario ya le había ganado al propio Panamá de visitante 3 días atrás por más de 30 puntos y ahora realmente me gustó porque metimos dos triunfos consecutivos en la selección uruguaya de básquetbol. Así que las felicitaciones para todo el plantel y especialmente para el superior player of the match, para el jugador del partido, como fue Martín Rojas, con ese tanto agónico. Y antes de finalizar, bueno, la verdad que fue un día bastante complicado en la jornada de hoy. Aún estoy choqueado e impactado porque se fue el portero en mi edificio. Lamentablemente los encontraron fallecidos sobre el mediodía de hoy. A Polo Mieres, el portero en mi edificio, y a su señora esposa Mirta. Increíblemente Mirta cumpliría años en la jornada de hoy. Y bueno, una tragedia realmente que ha enlutado todo el edificio donde yo vivo y estamos todos los moradores acá profundamente conmovidos y conmocionados. Formaba parte del inventario del edificio Polo Mieres, el edificio Torre Olímpica. Era no solamente portero, sino que ayudó a construir el edificio y después, desde hacía 41 años que vivía acá en el edificio, 74 años de edad, un roble, físicamente un roble, un atleta. Fue director técnico de varios equipos juveniles y también dirigió muchos años en la liga universitaria. Tenía respeto de todos los moradores del edificio, siempre fanático de Nacional, fanático, hasta ayer a las 22 horas estuvo tirando cohetes ahí en la calle, fuegos artificiales por el festejo nacional campeón. Siempre tenía una palabra de aliento, muy educado siempre cuando uno salía, así bajaba a planta. Así que lo vamos a extrañar mucho a Polo Mieres y el abrazo apretado para sus hijos, para Marcelo y para Ramón. Y bueno, le dedico este programa que hicimos hoy a Polo.